Cuba Información. Vamos a estar hablando de un tema que en los medios ha tenido mucha repercusión en los últimos días. Se está hablando de que va a haber una reducción importante de plantilla en Cuba. Se están hablando de 500.000 trabajadores en el sector estatal que van a ser, vamos a decir, reducidos como plantilla en Cuba. Y aquí tenemos en la mesa, bueno, pues un grupo de amigos de los que vamos a hablar, los habituales del programa. Tenemos aquí a José Manzaneda, tenemos a Lázaro Ramas y bueno, y también tenemos acá por la parte femenina, y discúlpeme que me lo haya presentado en segundo lugar, pues bueno, a Milagros Acea, que también es una habitual tertuliana, y también a Beatriz Pérez, que bueno, que ha venido también alguna vez, la hemos tenido por aquí, y que está recién llegada de Cuba, así que tendrá muchas cosas que decirnos de por allá. Pues bueno, lo que decía, reducción de más de 500.000 trabajadores en el sector estatal en Cuba. Se ha venido hablando mucho de esto, hay mucha preocupación, vamos a decirlo así, por los medios occidentales con respecto a este tema. A ver, José, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, yo resaltar que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, están vendiendo esta noticia como despidos masivos en Cuba. Es decir, están hablando que una parte importante de la fuerza de trabajo de Cuba va a ser despedida. Y además están a veces inventándose los términos de este supuesto despido. Es cierto que va a haber una reducción importante en el número de trabajadores en el sector estatal como una manera realmente, bueno, pues de revitalizar la economía y de acabar con un gran problema de la economía cubana, que es el de las plantillas estatales infladas. Es decir, se sigue en el camino de hacer una economía mucho más productiva para finalmente elevar el nivel de vida de la gente en Cuba y el nivel de vida finalmente también de los trabajadores. Bueno, ya digo que se nos está hablando de despidos. Sin embargo, hay que mencionar que de ninguna manera ninguna de las personas que quizá después del bueno, pues de todo este proceso queden excedentes, se le va a dejar desamparada. Es decir, que siempre todos estos trabajadores del sector estatal van a tener diversas opciones, diversas posibilidades de empleo. En primer lugar, se les va a dar una posibilidad de empleo en el Estado también, en todos aquellos sectores que son realmente productivos y son necesarios socialmente. Es posible que estas salidas laborales no sean interesantes para esa persona, que sean rechazadas. Bueno, también se va a potenciar, parece ser que de una manera, yo diría esto sí es un cierto cambio histórico, se va a potenciar sobre todo el tema del cuentapropismo, lo que se conoce por Europa como los autónomos, todas aquellas personas que trabajan no para otras, o en este caso no para el Estado, sino por su cuenta, ¿no? Los autónomos. Todo esto se va a potenciar y se va a potenciar el cooperativismo, no solamente en el sector agrícola, que esto ya tenía fórmulas a lo largo de la historia de la Revolución, fórmulas bien contrastadas, hay diversas formas de cooperativas agrícolas en Cuba, de esto ya hemos hablado en otros programas, sino que se va a extender la fórmula de la cooperativa a otros sectores. Yo, por ejemplo, resaltaría el sector, por ejemplo, de los servicios, el sector de la gastronomía. Una buena parte de los restaurantes, por ejemplo, ya están pasando a forma cooperativa. El Estado cede en usufructo los locales siguen siendo del Estado, pero los trabajadores de esos negocios, que ahora son negocios privados colectivos, digamos que su salario o sus ingresos van a depender ya de las ventas que obtengan, de la calidad del servicio, etcétera. No tiene nada que ver esto con despidos masivos, pero sí es cierto, y esto no se puede negar, que es un cambio profundo dentro de la sociedad cubana. Yo creo que indudablemente sobre esto tenemos que profundizar. Sí, quizás como está en el imaginario colectivo de estos países capitalistas, o sea, ese temor que se crea ante perder el empleo por lo que implica en este tipo de sociedades, pues de alguna manera lo traspolan también a la sociedad cubana, siendo pues una realidad diferente. Lázaro, ¿tú querías hablar sobre esto?
Sí, muy buenas noches a todas las amigas, a toda esa fiel audiencia que está con nosotros, a los que le transmitimos nuestro cariño y nuestra gratitud. Pues efectivamente, los medios occidentales del sistema, todas las transnacionales de la desinformación y manipulación masiva, pues ahora se están frotando las manos y también manipulando una vez más todo el proceso que está teniendo lugar en Cuba. Ya lo dijo el presidente de Cuba, el compañero Raúl Castro, desde hace ya bastante tiempo, que el país iba a emprender una reestructuración de toda la administración central del Estado, una reestructuración de las instituciones, organismos, con el objetivo de hacer avanzar el sistema socialista. Eso está clarísimo, de ser más productivo, más eficiente, hay que ahorrar, hay que tener claro en qué se invierte cada recurso, tratar de ser productivo, sobre todo el sector agrícola, para no importar lo que el país puede producir, y así lógicamente el Estado no tenga que derogar grandes cantidades de dinero en importaciones. Es todo un proceso que está concebido para fortalecer el Estado socialista, para elevar la calidad de vida y nivel de vida de los trabajadores y del pueblo en general. Está concebido también para que la moneda nacional pueda alcanzar el valor real y pueda satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la población. A diferencia de lo que sucede en cualquier país capitalista, donde los grandes empresarios, las empresas despiden y aprovechan cualquier situación de crisis económica como la que estamos atravesando, lo que está atravesando el mundo y particularmente Europa, para despidos masivos y el búscate la vida. Gracias a que hay revolución y en un estado socialista como Cuba, como el cubano, pues esta reorganización de la fuerza laboral y del trabajo en definitiva, pues se puede hacer y se puede emprender sin trauma, y el pueblo cubano, los trabajadores cubanos, tienen la confianza y la seguridad en la revolución, en que no va a quedar desamparado. Y como bien tú señalabas, José, hay opciones, ahí no es que despido y la gente no, hay opciones, se va a reubicar, es verdad que hay plantillas que están infladas y esos trabajadores tendrán opciones en otras áreas, en otras esferas, se reciclarán y en definitiva pasarán al sector no estatal, como bien tú has estado señalando. Lázaro, es decir, que no tiene nada que ver con lo que sucede en el sistema capitalista. Lázaro, yo estaba en contacto con cubanos, le estaba preguntando a gente de ahí a través del chat, qué pensaban, porque había un poco de preocupación. Entonces yo quería preguntarte, Beatriz, tú que acabas de llegar de allá, ¿cómo lo has vivido estando allí? Sí, buenas noches, Tadeo, y los demás amigos de la mesa y a toda la audiencia. Sí, yo estaba comentando desde, hace 5 días que llegué y tuve la posibilidad de estar en Cuba durante un mes y algunos días. Y sí que estuve durante varias horas vinculada y en temas de conversación, con los vecinos del barrio, como le decimos ahí en Cuba, con compañeros de trabajo de cuando trabajaba allí, porque hace poco tiempo que vivo aquí, no hace un año todavía. Y yo veo de manera general que sí, que el pueblo cubano acepta y que ha asimilado, es decir, con carácter optimista, todo este proceso de cambios profundos y serios que desde luego se están sucediendo y se están dando en Cuba. Y sí veo aceptación por parte de la población, claro, con preocupaciones. Hay quien se pregunta, ¿qué pasará? ¿A dónde irán a parar algunos? ¿Qué sucederá? Pero de ninguna manera, como decía Lázaro, como decía José, se piensa dejar a nadie sin empleo. El Estado sencillamente le dará opciones al trabajador de que se reubique en otro puesto, y a quien lo quiera de manera, es decir, por cuenta propia, pues que inicie su propio negocio con asesoría, con ayuda,
y la gente de alguna manera sí que ve esto para bien, sobre todo en la esfera de los servicios. Hay quien piensa incluso que es un tema que en Cuba se imponía por la situación de nuestra economía, que no es un secreto para nadie, no es eficiente. Y sí, veo que sí. La idea que traigo de Cuba y que me llevé estando allí es que la gente lo está viendo con asimilación en positivo y que se acepta de manera general. Que incluso hay buenas expectativas en este sentido, independientemente del temor que hay a que, bueno, los cambios siempre generan pues incertidumbre, pero de manera general creo que sí que se acepta para bien. Pilar, no sé si querías apuntar alguna cosita rapidito. Porque Pues sí, yo quería apuntar, bueno, algunas de las opiniones de las cartas que se enviaron al diario Granma, por ejemplo la de Granados Tápane, que comentaba que aplicando el concepto, tocó el tema de Estado cubano de yunque a martillo, y que aplicando el concepto revolucionario de revolución que se definió Fidel, debemos cambiar todo lo que sea necesario ser cambiado. Debemos entonces comprender todos que las cosas no pueden continuar como hasta ahora, y ese cambio nos toca a los cubanos que vivimos en el Caimán con sus islas y pedraplenes en el momento socialista marxista-leninista que define nuestra sociedad constitucionalmente.